tenemos que irnos a esta parte. Esto se llama el ángulo anteroinferior. Vean que es más agudo, que tiene más punta, ¿ya? Y esa se dirige hacia abajo, anterior y hacia abajo. Entonces, a partir de esto, yo puedo describir que este es borde anterior, borde superior, borde inferior, borde posterior. A partir de ese ángulo. Si yo agarrara esto, esto va a sobresalir, ¿no? Entonces esto tiene que dirigirse hacia adelante y hacia abajo. Entonces este es un hueso parietal. ¿Qué parietal es? Izquierdo. Esto, vean, ¿cuál es el ángulo más agudo, chicos? Esto, vean, que tiene más punta, ¿no? Y a partir de eso yo puedo decir que esto es borde anterior, borde superior, borde posterior y borde inferior, porque en realidad este hueso parietal va a tener dos caras, una cara que están mirando ustedes que se llama la cara exocraneal y otra cara que estamos mirando hacia adentro se llama la cara endocraneal, ¿no? Entonces tiene dos caras, muchachos, ¿ya? Para poder describir lo que va a ser, y aquí vemos un hueso parietal, lo mismo, ¿no? Entonces el borde superior, ¿con qué se está articulando? ¿Con quién? Si este es el borde superior, con el otro borde superior del otro hueso parietal. Ahí se está articulando. Borde anterior, ¿con quién se articula, chicos? Con el frontal. Ah, ¿no? Con el hueso Frontal. frontal se articula, ¿no? Ahí se articula, ¿no? El hueso. Borde inferior, ¿con quién se articula el borde inferior? Con el hueso temporal, ¿ya? Entonces, voy a describir primero las estructuras que hay en la cara interna. Y aquí, estos elementos tenemos que llegar a reconocer, muchachos. ¿Qué elementos tenemos que llegar a reconocer? Una estructura, una cresta que se va a denominar la cresta silviana. ¿Y dónde se encontrará esa cresta? Se encuentra a este nivel, en el ángulo anteroinferior. Algo se me olvidaba. También, aparte de bordes, tiene ángulos. Ángulo antero-superior, ángulo postero-superior, ángulo postero-inferior, ángulo antero-inferior. ¿Qué es un ángulo? Es un entrecruzamiento de dos líneas, forman un ángulo. Por eso se llama, se va a unirse lo que va a ser el borde anterior y el borde superior, están formando el ángulo antero-superior, antero-superior. ¿Este qué ángulo es? Antero-inferior. Antero-inferior. ¿Este qué ángulo es? Antero-posterior. Postero-superior. Postero-superior. ¿Y este qué ángulo es? Ángulo postero-inferior. Postero-inferior. Entonces, el hueso parietal para su estudio tiene dos caras, cuatro bordes, cuatro ángulos, ¿ya? Entonces, vamos a ver recién lo que va a ser la cara endocraneal. Y lo que nos va a llamar la atención es esta, que se llama el surco de la arteria meninge media. Es esto, ¿ven? Todo esto que estoy señalando, ¿ven? ¿Notan esta parte? Todo esto, no sé si notan, toda esta parte, que parece una hoja de higuera. Este es el surco de la arteria meninge media, ¿no? En el taller menciona que esta ramificación de la arteria meninge media se parece a una hoja de higuera, ¿no? Por eso se llama eso. Otra estructura que vamos a poder ver también es la cresta silviana. ¿Dónde está la cresta silviana? La cresta silviana se va a encontrar a nivel del ángulo anteroinferior, a este nivel, en esta parte se encuentra. Ya este gráfico está un poco mal en ese aspecto, lo ha hecho más lateral, pero la cresta silviana se encuentra a este nivel, ¿ya? A este nivel, a nivel del nacimiento de lo que va a ser de la arteria meninge media. ¿Este qué surco es? ¿Surco de quién es, chicos? Surco de la arteria meningia media. Entonces ahí podemos ver la cresta silviana. ¿Qué otro elemento más vamos a ver? Vemos el gráfico, vemos el hueso. ¿Qué más vamos a ver, chicos? ¿Qué ven esto? ¿Qué es esto? Fosa parietal, ¿no? En relación con los lóbulos cerebrales del lóbulo parietal. Entonces la fosa es esto, chicos, ¿no? No se nota. Entonces aquí tiene que haber ya una tuberosidad. Si esto es fosa, esto tiene que ser tuberosidad, ¿lo ven? Igual que entonces, ¿esto qué es? Fosa parietal. Otra estructura que vamos a poder ver también, lo que va a ser en el borde superior, es esta estructura, que se llama el semicanal para el surco del seno longitudinal superior. Por eso dice, ¿no? Semicanal para el seno longitudinal superior, ¿no?
que va a recibir al seno longitudinal superior. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué semicanal? Porque cuando se articule con el otro hueso parietal, vamos a ver que ya van a formar un canal, muchachos. Ahí es un canal, cuando están los dos parietales, ¿no? Cuando es un parietal es un semicanal. Cuando están los dos huesos parietales dicen se forma un canal, muchachos, ¿ya? Por eso en su subir igual dice un semicanal, dice, ¿no? Un semicanal para el seno longitudinal superior. ¿Qué estructuras ya habíamos reconocido? Cresta silviana, surco de la arteria meningia media. A todo este surco se va a llamar lo que se denomina hoja de higuera, se lo denomina, a todo esto, ¿ya? ¿Han comido higo, no ve alguna vez? ¿Han comido higo? La hoja de higo tiene esta forma, van a ver que es bien larga y de esta forma está. Entonces, por eso se llama hoja de higuera, ¿ya? Aquí, ¿qué encontramos, chicos? Fosa parietal, fosa parietal. Después, ¿qué encontramos aquí? En el borde superior, un semicanal. ¿Para qué canal? Para el seno sagital superior. Surco para un semicanal para el seno sagital superior. ¿Qué más vamos a encontrar? En estas proximidades vamos a ver estos puntitos que están viendo en verde, que se llaman las granulaciones de Pacchioni. ¿Dónde se encuentran? Estos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estos son las fositas granulares de Pacchioni. ¿Para qué me sirve? Va a alojar a lo que va a hacer la aracnoides, va a formar unas protuberancias y esto va a ser las fositas de Pacchioni. ¿En qué otro hueso vemos? En el hueso frontal. También vemos eso, ¿no? Listo. El borde anterior. El borde anterior se va a ir a articular ¿con quién? Con el borde semicircular del hueso frontal, chicos. Con eso se va a ir a articular. Borde inferior, vean aquí. El borde inferior es este. Va a tener 3 segmentos, ¿no? Un segmento anterior, un segmento medio y un segmento posterior. El segmento anterior se articula ¿con quién? Con el borde del ala mayor del hueso suelo. Pásenme los esfenoides, por favor. Esfenoides, ¿estaban reconociendo ustedes, chicos? Esfenoides. Aquí está, doctor. Esfenoides. Cuidarles de gomas, ya. Así, de esta manera el hueso esfenoides se articula con el centro, ¿no? Así es, ¿no? Porque esta es la cara anterior y entonces viene de esta manera, así es este espacio, ¿ya? Esto es el segmento anterior de lo que va a ser del borde inferior del hueso. Segmento medio se articula con la escama del hueso temporal. Entonces el segmento medio se va a ir a articular de esta manera, ¿no? Con el hueso temporal. Ahí se va a ir a articular. Ese es el segmento medio. ¿De quién? Del borde inferior. ¿De qué hueso? Parietal, chicos, del parietal. Y el segmento posterior se articula con la pois mastoides. Entonces es así. Así más o menos. No es parietal, por ejemplo, de este cráneo, no es el mismo, ¿no? Porque varía, ¿ya? Sí, no es el mismo. Ahí vamos a ver que del otro va a ser así, hueso temporal, en este lado. Este es su hueso temporal. Así es como se articula, muchachos, ¿no? Como pueden ver, varía. Este no es su propio hueso, no es, ¿ya? Pero, ¿cuántos segmentos tenía el borde inferior del hueso parietal? 3. ¿Cuáles son esos segmentos? Anterior, medio y posterior. El segmento anterior, ¿con quién se articula? Esfenoides. Con el ala mayor del hueso esfenoides. Segmento medio, ¿con quién se articula? Con la escama del hueso temporal. Segmento posterior se articula con la apófisis mastoides. ¿De quién? Del hueso temporal. ¿Ya? Listo. Y vamos a hablar aquí. Es lo más relevante que hay en el hueso parietal en la cara endocraneal, ¿no?
Esta es la cara endocraneal, también se llama la cara cerebral, ¿ya? Ya hemos visto esta lámina. Podemos ver ahora sí la otra lámina, que es la cara exocraneal. Es lo mismo, ¿no ven? Es lo mismo, muchachos, ¿no? ¿Qué podemos ver aquí en la cara exocraneal? ¿Qué va a haber, chicos? ¿Qué elemento? Y ve, se nota acá, la eminencia parietal. Esta es la eminencia parietal, muchachos. Esta es la eminencia parietal. Luego va a haber dos líneas, ¿ven? Una y dos. Una se llama la línea temporal inferior y otra se llama la línea temporal superior, ¿no? Esta es la línea temporal inferior. Está poco marcada aquí la línea temporal. La superior está a esta proximidad más o menos. Cada una de estas líneas se va a insertar una estructura. En la línea temporal inferior se va a insertar el músculo temporal, ¿ya? Se inserta el músculo temporal. En la línea temporal superior se va a insertar una fascia. La fascia que va a cubrir al músculo temporal se llama fascia temporal. Entonces va a insertarse lo que es la fascia temporal. En la línea temporal inferior, ¿qué se insertaba, chicos? Músculo temporal. En la línea temporal superior, ¿qué se inserta? La fascia temporal. Fascia temporal, ¿no? Vean aquí, borde inferior, cuadrilátero, 3 segmentos, lo mismo está repitiendo aquí, ángulo póster inferior. Ahora sí yo puedo hablar de los ángulos, ¿no? Los ángulos también forman puntos craniométricos, ¿ya? Pero espérenme un rato, antes de otro. Un cráneo, me estaré desarmando un punto craniométrico, ¿no? Esto es el punto craniométrico Bregman, ¿ya? Bregman, es el punto craniométrico Bregman, y está en sus revieres el punto craniométrico. ¿Qué es el punto craniométrico Bregman? Es cuando se entrecruza lo que va a ser la línea coronal con la línea sagital. Forma ese punto craniométrico, denominado Bregman. ¿Este qué es? El Bregman. El ángulo anterior inferior se va a articular con la escama, y es así, este ángulo anterior inferior se está articulando ¿con quién? Se está articulando, uno, con el ala mayor del esfenoide. Se está articulando ¿con quién? Con parte de la escama del hueso temporal, ¿no? Entonces, y parte de lo que va a ser del hueso frontal, y es por eso que se dice que tiene esta parte una forma de una H, mira, una H, ¿no? Y aquí va a formar otro punto craniométrico que se denomina Estefanio. Estefanio, otro punto cráneo. Estefanio. ¿Qué tiene buena cámara, chicos? Lo van a convertir ya esto en PDF, lo van a subir al YouTube, más fácil. A mi estudiante le ha costado un mes ese es su trabajo. ¿No? ¿Por qué les gusta la vida fácil? Doctor, ¿eso es para pasar gratis? ¿Qué? Aunque con 51. No, ella era muy buena, muy buena. Sí. Aparte que sí sus trabajos. No, sí. Está en segundo año. Era la más estudiosa de su curso. Entonces tienen que aprender. Todos tenemos la misma capacidad, muchachos. La cuestión es que sepamos estudiar una y otra vez, ¿no? Entonces, ¿qué punto craniométrico es aquí? El Estefanio, ¿no? Por eso nos dice la literatura que se articula con el ala mayor del esfenoide, es parte de lo que va a ser el hueso frontal y la escama del hueso temporal, el Estefanio. Yo me voy a ir por detrás, acá, y por eso dice ángulo póstero superior, ¿ya? El ángulo póstero superior a este nivel está, ¿no? Entonces, el ángulo póstero superior, si nosotros vemos, esta sería, ¿no? El ángulo póstero superior, acá. El ángulo póstero superior, ¿qué vamos a encontrar en ahí? El lambda, mira, ángulo póstero superior es el lambda, donde se articula ¿con quién? Con la escama de quién? Hueso occipital. Si nosotros en base a esto decimos que este es el ángulo anterior inferior, entonces esta va a ser la parte occipital, muchachos. Así es como se articula, así, ¿no? Y aquí va a formar el punto craniométrico que lambda, ¿no? Lambda, ahí está, mira, lambda es punto craniométrico lambda, ¿no? Estos chicos, lambda. Ahorita van a dar exámenes, van a dar, ¿no? Lambda, chicos, ¿ya? Más abajo, si este es el ángulo anterior superior, este va a ser el ángulo anterior inferior, ¿ya? Aquí va a formar el punto craniométrico asterio,
¿ya? Asterium, ¿no? Ahí está, mirad. Ángulo asterium, donde se encuentra la cara endocranial del canal descendente. El asterium, chicos, no es nada más que la articulación. Igual, otra vez vamos a ver. El ángulo más agudo, ¿dónde tiene que dirigirse, chicos? En la parte anterior e inferior. Entonces esto viene así, ¿no? La escama viene de esto. No quiero articularse muy bien, ahí, ¿no? Así más o menos viene, ¿no? Entonces, en este punto exactamente, va a ser el asterio, ¿ya? El asterio, ¿no? El asterio, ¿no? Entonces, aquí ya hemos reconocido 4 puntos craniométricos, ¿no? Primero hemos reconocido el ángulo antero-superior, ¿quién era? Bregma. Era el bregma. El ángulo antero-inferior, ¿qué punto craniométrico había? Estefanio. El ángulo postero-superior, ¿qué era? Lambda. El ángulo postero-inferior, asterium. Asterium significa en forma de estrella, ¿ya? ¿Qué significará bregma, chicos? No sé si han visto en los recién nacidos, había como algo hundidito, ¿no? Con algodón, les cuidan. Bregma significa humedecer, ¿no? En la palabra griega significa humedecer. ¿Por qué? Porque en la antigüedad tocaban esa parte y era un poco húmedo, ¿no? Algunos también llamaban fuente o manantial. ¿Por qué? Porque pensaban que esa era la fuente de nuestro conocimiento, esa parte. Pero como sabemos, ya el hueso frontal, no sé si están ahí, ya está osificado ya a nuestra edad, ¿no? Entonces eso, ¿no? Eso es todo en relación a lo que va a ser al hueso parietal. Ya se ha hablado de los bordes, ya se ha hablado de los ángulos, ya se ha hablado todo, ¿no? Entonces, solo les falta que estudien ahorita y que conozcamos. Ahora no hay etmoides, ¿ya? Pero voy a explicar etmoides en las imágenes, ¿ya? Etmoides. Pásenme